Bienvenidos de nuevo a este su rincón favorito, su hogar en el ciberespacio. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más por aquí. Siento una emoción que me hierve en las venas cada vez que sé que nos reencontramos, y hoy no es la excepción. Espero que este día los esté colmando de alegría, que las vibraciones positivas los estén abrazando fuertemente. Y si por casualidad el sol no brilla con la misma intensidad en sus corazones, no se preocupen. Porque aquí en mi canal, siempre hay un rayo de esperanza, una chispa de emoción lista para encenderse. Y por supuesto, estoy aquí para traerles, como siempre, lo mejor de lo mejor: noticias frescas, chismecitos jugosos y, por encima de todo, información precisa y apasionante sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. ¿Y de quiénes vamos a hablar hoy? De los protagonistas de nuestros sueños, de las estrellas que nos hacen suspirar y que nos roban el aliento con su talento y su belleza. Por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de magia, de romance, de amor incondicional. Dos nombres que por sí solos son capaces de generar un torbellino de emociones y expectativas. Y hoy, amigos míos, prepárense para un auténtico bombazo. Preparen sus corazones, porque la noticia que tengo para ustedes los va a dejar con la boca abierta, con la respiración entrecortada. Una noticia que ha estado circulando como un rumor que crece y se multiplica, cual incendio forestal en temporada de sequía, recorriendo las redes sociales a la velocidad de la luz. Una noticia que ha generado un revuelo tremendo, un tsunami de reacciones y especulaciones entre los fans, entre todos nosotros, los apasionados seguidores. Y la espera ha terminado. El momento ha llegado. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de la *** confirmación de sí. La noticia impresionante de Kerem Bürsin, *** y atención, porque lo mejor de todo, el ingrediente secreto que eleva este vídeo a la categoría de explosivo, la cereza en el pastel, la guinda del postre, ***. Hande Erçel lo confirma. Es verdad, ***, lo escucharon bien. Hande ha hablado, Hande ha reaccionado, Hande ha desvelado parte de la verdad. Así es, hoy vamos a sumergirnos de lleno en este tema candente, en este bombazo informativo que ha sacudido y revuelto los corazones de muchos, de muchísimos. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, cada palabra que se ha dicho, cada gesto, cada expresión facial. Vamos a desentrañar la verdad detrás de esta noticia que, les aseguro, tiene a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, hablando, especulando, imaginando. Y lo más importante de todo, y aquí radica la esencia del vídeo, vamos a explorar a fondo, en profundidad, qué fue lo que Hande Erçel, nuestra adorada Hande, dijo al respecto. ¿Qué confirmó? ¿Qué desmintió? ¿Qué matices dejó en el aire? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esta noticia que nos tiene a todos al borde del asiento? Y como siempre, antes de sumergirnos en este mar de información, quiero extender mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, a cada alma que me acompaña en esta aventura. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por su cariño que me llega al alma. Gracias por ser la columna vertebral de esta comunidad maravillosa, donde la pasión por el entretenimiento turco late con fuerza. Ustedes son lo más importante, sin ustedes nada de esto tendría sentido. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, los invito con los brazos abiertos a que se suscriban al canal, apretando ese botoncito mágico y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí, en este espacio que hemos construido juntos, encontrarán noticias de primera mano, análisis profundos, curiosidades fascinantes y mucho, mucho más sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco. Así que no lo duden ni un segundo. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis. Y les aseguro con la mano en el corazón, que no se van a arrepentir. Se van a convertir en adictos a la información y al chisme. Ahora sí, vayamos al grano. Entremos en materia. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es el meollo del asunto que nos tiene a todos en vilo? Bien, para aquellos que por alguna razón aún no están al tanto, para aquellos que han estado desconectados del mundo, en las últimas semanas, ha estado circulando una noticia que ha dejado a todos con el corazón en un puño, con la respiración entrecortada. Una noticia relacionada con Kerem Bürsin y, bueno, digamos que con su vida personal, su intimidad, su corazón. Y aunque los detalles, como suele suceder en estos casos, han ido variando y cambiando, adaptándose a la imaginación popular, el rumor principal, la esencia de la noticia, gira en torno a
y aquí viene la parte crucial, la parte que nos interesa, la parte que nos pone los pelos de punta. A una nueva relación, o al menos a una situación sentimental que ha puesto a muchos a especular, a soñar, a fantasear. En el vertiginoso y a menudo despiadado mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, el combustible que alimenta la maquinaria mediática. Siempre hay especulaciones sobre romances, rupturas, proyectos laborales, contratos millonarios y, en general, sobre la vida privada de las celebridades. Y en el caso de Kerem Bürsin, un actor tan querido y respetado, un profesional con una trayectoria impecable, un hombre que ha cautivado a millones con su talento, su carisma y su innegable atractivo físico, y con una vida personal que siempre ha despertado una curiosidad desmedida, los rumores se multiplican, se reproducen como hongos después de la lluvia, creando una atmósfera de misterio y expectativa. Pero, ¿qué hace que esta noticia en particular sea diferente? ¿Por qué ha causado tanta conmoción, tanto revuelo, tanta agitación en el mundo digital y más allá? Pues bien, la respuesta, aunque sencilla, encierra una gran verdad, porque la noticia, en sus diferentes versiones, en sus múltiples interpretaciones, involucra directamente a Hande Erçel. Y ustedes saben, mis queridos y fieles seguidores, que la relación entre Hande y Kerem, el romance que surgió entre las luces y sombras de la fama, es algo que aún sigue muy presente en la memoria de todos nosotros, como una melodía que se resiste a desaparecer, como un recuerdo que se atesora en el cofre del corazón. Su romance que floreció, que se desarrolló y que nos hizo soñar a todos durante las grabaciones de Love is in the Air, fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que traspasó las pantallas y nos hizo creer en la posibilidad de un amor real, de un amor duradero, de un amor de película. Y aunque su separación, como suele suceder en estos casos, fue un golpe duro para los fans, un mazazo que nos dejó con el corazón roto, el cariño y la admiración hacia ambos actores, hacia Hande y Kerem, sigue siendo innegable, sigue siendo palpable. Sigue siendo la base de nuestra fidelidad. Así que cuando se habla de Kerem Bürsin y de su vida sentimental, y se menciona, aunque sea indirectamente, a Hande Erçel, la expectación, la adrenalina, el interés se disparan como un cohete al espacio. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con esta noticia. Los rumores, que en un principio eran vagos, imprecisos, como murmullos en la oscuridad, han ido tomando forma, se han ido delineando, sugiriendo diferentes escenarios, diferentes posibilidades. Algunos hablaban de una posible reconciliación, de un reencuentro inesperado, de una segunda oportunidad para el amor. Otros, más cautelosos, hablaban de un encuentro casual, de una simple conversación entre dos amigos que el destino ha unido. Y otros, los más audaces, los más especulativos, incluso, de una nueva conexión sentimental que de alguna manera involucraba a Hande, que la tenía como pieza clave de este rompecabezas emocional. Pero, como les dije al principio, la espera ha terminado. El momento de la verdad ha llegado. Y la confirmación, o al menos, la reacción de Hande Erçel ha llegado. Y es precisamente eso, ese gesto, esa palabra, esa mirada, esa respuesta, lo que vamos a analizar en profundidad a continuación. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada matiz, cada palabra, para tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. ¿Cómo llegó Hande a confirmar, o al menos a dar su opinión, a manifestar su postura sobre la noticia que ha sacudido el mundo? Pues bien, la respuesta se encuentra en una serie de entrevistas y apariciones públicas que Hande ha tenido en las últimas semanas, en eventos promocionales, en presentaciones, en actos sociales, en donde los focos de la prensa, los micrófonos, los periodistas, las cámaras, la estaban esperando. Durante estos eventos, los periodistas, aprovechando la oportunidad que se les presentaba, no dudaron ni un segundo en hacerle preguntas sobre Kerem, sobre la situación, sobre los rumores que circulaban con fuerza, con insistencia, como una tormenta que amenaza con desatar su furia. Y para sorpresa de muchos, Hande respondió. Y sus respuestas, aunque no siempre fueron directas, aunque en ocasiones recurrió a la sutileza, fueron, sin lugar a dudas, muy reveladoras. En una de las entrevistas, una entrevista que se ha convertido en material de análisis para los fans y para los expertos en farándula, Hande, con su característica elegancia innata, con su profesionalismo, con su amabilidad, con esa sonrisa que ilumina su rostro, evitó dar una respuesta concreta, una respuesta contundente, que despejara todas las dudas, que acabara con la incertidumbre sobre los rumores de una nueva relación de Kerem. Sin embargo, y aquí es donde radica la importancia de sus palabras, sí dejó claro, de manera inequívoca, que le deseaba lo mejor, que le profesaba un cariño especial, que el vínculo entre ambos, a pesar de todo, seguía siendo fuerte,
A pesar de los altibajos, de las alegrías y las tristezas. Kerem es una persona maravillosa, un gran actor, un ser humano con un corazón enorme y le deseo lo mejor en todos sus proyectos y en su vida personal, dijo Ande, con una voz suave pero firme, con una mirada que transmitía sinceridad. Esta respuesta, aunque no confirmaba ni desmentía nada, aunque se mantuvo en la ambigüedad, ya fue suficiente para generar un gran revuelo, para despertar la curiosidad, para alimentar la imaginación de sus seguidores. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que, aunque su relación amorosa había llegado a su fin, aunque el cuento de hadas había terminado, la amistad, el respeto, la admiración, la empatía, seguían intactos entre ambos actores. Y eso, en un mundo tan competitivo, tan complejo, tan implacable como el de las celebridades, es algo muy valioso, algo que habla muy bien de ellos, algo que demuestra la madurez y la inteligencia emocional de ambos. Pero la cosa no quedó ahí. La respuesta de Ande, aunque elegante y diplomática, dejó la puerta abierta a la especulación. En otra aparición pública, en medio de una multitud de fans ansiosos por saber la verdad, que la esperaban con pancartas y con la esperanza de obtener una respuesta, Ande fue abordada directamente por un grupo de fans que le preguntaron sin rodeos sobre la noticia de Kerem. En esta ocasión, Ande, tal vez consciente de la expectación que había generado su anterior declaración, optó por una respuesta más sutil, más enigmática, más cargada de significado, pero igual de significativa. Con una sonrisa en el rostro, una sonrisa que transmitía paz y serenidad, Ande simplemente dijo: prefiero no hablar sobre eso, pero les aseguro que todo está bien. Y recuerden, siempre hay que creer en el amor. Estas palabras, aunque enigmáticas, aunque envueltas en un halo de misterio, dejaron entrever, de forma velada, que aunque no iba a entrar en detalles sobre la vida personal de Kerem, la situación entre ellos era cordial, respetuosa y sobre todo positiva. Y la frase final, esa frase que encierra un mensaje de esperanza, siempre hay que creer en el amor, fue interpretada por muchos, por la mayoría, como un mensaje de optimismo, de aliento, de fe en el futuro, de confianza en la posibilidad de encontrar la felicidad. ¿Pero qué implica todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de las palabras de Ande? ¿Qué podemos deducir de sus gestos, de sus miradas, de sus silencios? En primer lugar, que la relación entre Ande y Kerem, a pesar de su separación, sigue siendo importante para ambos. Y eso, como fans, como admiradores de su trabajo y de su historia, debemos celebrarlo. Debemos alegrarnos de que, a pesar de los obstáculos, de los desafíos, de las presiones, ambos hayan logrado mantener una relación de respeto y de cariño. En segundo lugar, que Ande, con su discreción, con su elegancia, con su profesionalismo, ha sabido manejar la situación con mucha madurez, con mucha inteligencia emocional. Ha evitado en todo momento dar información que pudiera perjudicar a nadie, que pudiera dañar la imagen de Kerem o la suya propia. Ha mantenido una postura de respeto, de cariño, de empatía, hacia Kerem, demostrando que por encima de todo, prima la amistad y el bienestar de ambos. Y en tercer lugar, que la noticia que ha estado circulando, sea cual sea, tenga la forma que tenga, no ha afectado la relación entre ambos actores de manera negativa. Al contrario, las palabras de Ande sugieren que todo está en orden, que ambos han sabido superar la ruptura de la mejor manera posible, que han aprendido a convivir con el pasado, a mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Pero, ¿qué hay de la noticia en sí? ¿Es verdad que Kerem tiene una nueva relación? ¿Es verdad que la noticia está relacionada de alguna manera con Ande? Pues bien, la respuesta, lamentablemente, no la tenemos, al menos, no de forma oficial. Ande, con su silencio, con su prudencia, no ha confirmado ni desmentido nada. Y Kerem, por su parte, tampoco ha hecho declaraciones al respecto. Ha preferido mantener la discreción, proteger su intimidad y dejar que el tiempo, ese juez implacable, revele la verdad. Lo que sí podemos decir con certeza es que la reacción de Ande, su forma de manejar la situación, ha dejado claro que, sea lo que esté pasando en la vida personal de Kerem, no hay ningún conflicto, no hay ninguna tensión. No hay ninguna animadversión entre ellos. Y eso, mis queridos seguidores, es lo más importante, es lo que nos da la tranquilidad, es lo que nos permite seguir soñando con la posibilidad de un futuro en el que ambos puedan ser felices, en el que puedan encontrar el amor y la realización personal. Pero, ¿qué más podemos esperar? ¿Seguiremos recibiendo noticias sobre Kerem? ¿Habrá nuevas declaraciones de Ande? ¿Serán desvelados más secretos? Pues bien, como siempre, el futuro es incierto, el destino es impredecible.
Pero como fans, como admiradores, podemos seguir atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a las apariciones públicas de ambos actores. Podemos seguir investigando, buscando pistas, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Y por supuesto podemos seguir soñando y especulando, siempre con respeto, con cariño y con la esperanza de que todo salga bien. En resumen, la noticia impresionante de Kerem Bürsin y la confirmación de Hande Erçel nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Pero lo que sí ha quedado claro como un faro en la oscuridad, es que entre ambos actores, hay respeto, cariño, una relación cordial y una madurez emocional que merece ser aplaudida. Y eso, mis amigos, es lo más importante, es lo que nos da la certeza de que pase lo que pase, su historia, su amor, su amistad, siempre dejarán una huella imborrable en nuestros corazones. Y ahora, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo, de este análisis, de esta aventura informativa. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya servido para aclarar algunas dudas, para alimentar su curiosidad y para seguir amando el mundo del espectáculo turco. Recuerden que la información que comparto aquí está basada en fuentes confiables, en un análisis cuidadoso de las declaraciones de los protagonistas, en mi pasión por el chisme y, sobre todo, en mi amor por ustedes. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo, por su cariño, por su apoyo incondicional. Ustedes son lo más importante de este canal, son la razón por la que sigo adelante, son la energía que me impulsa a crear contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa, donde la pasión por el entretenimiento turco nos une. Y antes de despedirme, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Qué piensan de la reacción de Hande? ¿Creen que hay una nueva relación en la vida de Kerem? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenme saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción es fundamental, es lo que hace que este canal sea especial. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo más. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden, siempre hay que creer en el amor. Siempre hay que creer en la esperanza. Muchísimas gracias por ver. Les mando un fuerte abrazo, lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que la magia de Hande y Kerem siga iluminando nuestras vidas.